área de la región. El segundo es, debe haber un plan de manejo, ¿no? Entonces debe haber un plan muy claro cómo se va a manejar y cómo se va a parar la deforestación. Bueno, ya hemos escuchado, y hay aquí varias gente que están trabajando en este tipo de planes también en el Perú. Y el tercero es que debe haber un monitoreo, ¿no? El cuarto es que debe haber resultados, ¿no?, relacionados a los objetivos que han puesto, pero ese es en la segunda fase, ¿no? Se evalúa los planes, digamos, de manejo, los planes de protección cada 2 o 3 años para ver si hay resultados, y si no hay resultados comprometidos, obviamente el fondo ya no puede invertir en eso. Pero entonces el primer paso para el fondo es que existen estos planes y que cumple con los criterios definidos, ¿no? Y esos criterios son definidos en combinación, digamos, en acuerdo con el gobierno de Noruega, que ha puesto primeros, ellos han aprobado $100 millones. Otra entidad que va a invertir en el fondo, y probablemente se va a concretizar este mes, o no, el próximo mes, en febrero, es Unilever, ¿no? Compañía, bueno, unos compañías internacionales muy grandes que se han declarado que ellos quieren tener toda su producción de aceite palmera digamos, sin deforestación. Entonces ellos también van a invertir en el fondo. Digamos, la meta es que vamos a obtener un fondo de alrededor de $400 millones. Con esos $400 millones se va a invertir, y los resultados que hemos definido que debe lograrse con este $400 millones es proteger y conservar 5 millones de hectáreas de bosque y incluir unos 500.000 familias que se benefician de los proyectos que el fondo ha financiado. Y como tercero, recuperar el dinero y darle un rendimiento a los inversionistas en el fondo. La idea es que el segundo fondo, ¿no?, que en eso comprobamos que ese puede funcionar, que se puede retornar dinero, que se puede dar un retorno, y que el segundo fondo, ya comprobado eso, podemos encontrar mucho más inversionistas comerciales, ¿no?, que dicen, bueno, ese funciona. Digamos, otra cosa, y esa es una cosa que, digamos, no hay regiones todavía que en el Perú se han aprobado, ¿no?, porque simplemente estamos en el plan. Eso se podría dar más adelante. La gran diferencia, obviamente, entre las regiones donde el fondo está trabajando en este momento, Indonesia, y Brasil y Perú, es que en esos países hay empresas medianas y grandes, y que las inversiones pueden ser más grandes, porque el fondo, digamos, está manejado por un equipo de alrededor de 10 gentes, y no tiene la capacidad directamente, obviamente se podía, de llegar a la pequeño campesino, ¿no?, o llegar a pequeños proyectos. Los proyectos deben tener un tamaño relativamente grande, ¿no? El fondo puede financiar un máximo de 25% de un proyecto, entonces, y digamos el monto mínimo más o menos de $5 millones. Entonces ya estamos hablando de inversiones de $25 millones para empezar como base, ¿no? En realidad, lo que en Brasil y Indonesia obviamente hay, en Perú tenemos que ver, y ahí, bueno, esa es una de las cosas. Creo que también en el financiamiento tenemos que discutir cómo se puede organizar los campesinos, cómo se puede organizar los pequeños productores para llegar a una escala que la hace más factible para poder financiarlo, ¿no? Porque obviamente el costo de financiación por un préstamo de algunos miles de soles es muy alto desde el punto de vista del manejo del dinero y de la entidad que maneja esos fondos. Entonces, ese, digamos, es una de las cosas que se necesita investigar más en el caso peruano, cómo se podía financiar. Los rubros, como les dijo ya, ¿no?, de las líneas son, digamos, para Perú sería palmacetera, sería ganadería, cacao y
café serían lo más factibles. La reforestación también se puede financiar. Sí, sí, pero todo tiene que ver con escala, ¿no? La escala, digamos, lo que yo he visto en los proyectos en Perú, todos tienen una escala más pequeña y ese también es, sí se podría financiar, comprobando que el fondo no cae y ese fondo está trabajando mejor cuando está a nivel de toda la Amazonía, pero sí depende también ahí. Necesitamos solamente se puede financiar 25%, no se necesita, porque la idea del fondo es involucrar a otras entidades comerciales para que financie, por eso se ha definido solamente una cuarta parte del proyecto puede ser financiado para que el fondo puede tener un riesgo, puede tomar un riesgo mucho más alto que los bancos comerciales, pero sí se requiere que basado en la participación del fondo Englin, que otros también participan, ¿no? Entonces eso es un factor importante porque en realidad con los $400 millones, otra meta es obtener financiamiento por $2 billones de dólares en los próximos 5 años. Bueno, ese por un inicio explica. Gracias, ¿no? El fondo. Entonces regresamos a los algarrobos verdes de Piura. Has mencionado algo, pero ¿qué dificultades o qué dudas ustedes creen que desatar para que finalmente el fondo despegue? Ya casi te quitamos esa luz que hemos tratado de estarla quitando, pero no hemos podido. Sí, no, pero ahí está alumbrado. Bueno, la sostenibilidad del Fondo Regional del Agua está basado desde su concepción en los usuarios del agua. Ese es el tema para nosotros vital. No tiene un enfoque ni siquiera de donaciones exactamente ni de inversión pública, sino que estos nomás serían complementos a los aportes de los usuarios del agua, sobre todo agrarios, agroindustriales y otros. Entonces, domésticos. La pregunta que todavía no hemos resuelto en Piura es en el tema de los domésticos, que sí nos permitiría tener un ingreso regular de 200.000 soles mensual, ¿no? Porque nos podría dar ya un tema de largo plazo, porque ya podríamos empezar a proyectarnos el flujo de caja y de inversiones, etcétera. Es un punto que, debido a la situación que ha pasado Piura, nos ha retrasado, ¿no? Porque los servicios de agua potable y alcantarillado han sido duramente afectados. La población piurana ha restringido sus ingresos para dedicarlos básicamente a reconstruir sus casas, entonces es difícil ver ese tema. De algún modo impacta también el niño costero a las empresas que se están recuperando de esto, quizás con mayor facilidad, pero la uva, por ejemplo, tuvo una caída, las empresas con las que habíamos contactado, ¿no? Una caída importante en las exportaciones, también sucedió con el mango, y a nivel general el banano orgánico y el limón también fueron duramente impactados. Entonces tenemos que tener una paciencia, digamos, para poder relanzar estos temas conforme se rehabilite Piura. Y el otro tema que les mencioné es que lamentablemente la legislación que debió haber salido con la ley y el reglamento de servicios y mecanismos ecosistémicos no lo precisó, que debería hablar de las facilidades que debería tener el aparato público para transferir recursos. Y les puse un pequeño ejemplo. Nosotros como gobierno regional hemos recibido una donación de la Unión Europea, pero nosotros como gobierno no la podemos transferir a nuestro operador, el Profunampe, debido a que eso no está estipulado en una norma, y pareciera que en algún momento el MEF no permitió que eso saliera en la ley. Entonces hay que
dar estos ajustes normativos que permitan que el sector público pueda transferir estos recursos, que a veces no son ni del propio tesoro público, sino de donaciones que reciben, pero también podrían ser del tesoro público aquellos fondos que son, por ejemplo, forestación y reforestación, ¿no? Y la ventaja nuestra es que Profonampe, al ser un fondo muy fuerte, que maneja 80 millones de dólares en sus fondos patrimoniales, permite hacer un valor agregado, una escala de trabajo, porque ellos también nos van a buscar recursos. Entonces, ese operador, en la medida que también da deducción de impuestos, atrae el interés de las inversionistas. Entonces, Piura, en realidad, como les menciono, tenemos que tener un poquito de paciencia. Le mencionaba a algún amigo, si ustedes van a Piura en este momento, parece una ciudad bombardeada, no pueden por dónde transitar, pero no pueden transitar porque tenemos por lo menos decenas de obras que en este momento ya se iniciaron. Entonces ustedes ven tractores, camiones, polvo por todos lados, mucha ansiedad y mucho estrés en los piuranos, pero es la primera región, pese a todos los problemas, que ha iniciado de manera significativa la inversión de rehabilitación y de reconstrucción, ¿no? Entonces hay que tener un poco de paciencia para pasar a esta otra etapa. Mientras tanto, seguimos buscando recursos de otras fuentes. Quisiera aprovechar un tema que ha sido señalado para destacar que hay una dificultad y hay carencia de instrumentos que puedan permitir la parte de alianza público-privada. Justamente en ese marco, en la coordinación, se ha iniciado una relación con Proinversión. Proinversión, también es importante que sepan, en su ROF, está Fabiola cuando estaba apoyando ese tema, logró incorporar el tema de infraestructura verde como un tema que es competencia de la promoción de inversión, y en lo que se está haciendo incidencia es que la ley de alianzas público-privadas en el Perú pueda considerar tanto la infraestructura verde en la medida que provee también servicios ecosistémicos, y esos servicios ecosistémicos son igualmente públicos. Este tema, que es muy puntual, en realidad lo que haría es habilitar a que la parte pública pueda articular con el sector privado y actúe como un mejorador del perfil de riesgo de las inversiones y no se produzca la limitación que se ha señalado que tienen Piura. En Ucayali y Loreto tenemos hay una ley que ha habilitado eso, porque la ley o los recursos de fondeo que pueden tener estos fondos, ahora se ha caído, claro, el precio del petróleo y ha bajado sustancialmente el canon, pero la ley autoriza que 12% de esos recursos puedan utilizarse para financiamiento de las actividades productivas. Entonces, es de ese eslabón que nos estamos agarrando para potenciar ese tema. Y en el caso de San Martín, la ley que crea este mecanismo de sustitución señala que una vez culminada, porque era un fondo marcado inicialmente, una vez culminada alguna de esas actividades, la región está habilitada a poder usar estos recursos para un programa de competitividad agropecuaria. Pero es muy claro que, creo yo, lo que quiero destacar es esta carencia de instrumentos que pueden permitir la acción pública y privada, pero estamos en camino de ello, y eso es un tema que tenemos en la agenda como GCF Task Force en el Perú. Bueno, quisiera volver entonces a la Amazonía y preguntarle a a Luis Briceño, ¿cuáles son las trabas que tienen y qué necesitarían para hacer y escalar la acción del Fondesan como instrumento? Ha mencionado algo ya, pero quisiera que pueda explicar un poco más en realidad. Bueno, no solamente como Fondesan, Víctor, sino un poco más yo abordaría el tema más integral para implantar propiamente lo que es el enfoque de producción, protección e inclusión. En primer lugar, yo diría, una de las grandes problemáticas en la región es la tenencia de tierras. No encontramos mecanismos apropiados para articular, por ejemplo, y que haya una alianza fuerte de lo que es público-privado. Ahora último hemos logrado conformar Pro Ucayali, que está integrado por las empresas más normativas, digamos, a nivel de la región, algunas inclusive empresas hoteleras de cadenas nacionales. Está Windham, está Costa del Sol,
la gente de Casa Andina. Hemos despertado el interés en la región de que estos empresarios quieren incursionar en nuevos rubros de la reforestación. Y el segundo gran problema que tenemos obviamente es la capacidad financiera que tiene nuestro pequeño Fondesam. Obviamente ellos van a embarcarse de nuevo en proyectos de $1 millón, $2 millones, posiblemente mínimo 300, 400 millones. Entonces estamos trabajando cómo articulamos, digamos, el aval que tenemos de este grupo empresarial sólido y cómo articulamos con los agricultores. Justo analizábamos también uno de los talleres con la gente de Penutri a través del proyecto GEF para ver cómo digamos, formalizamos de repente un mecanismo de joint venture para que los agricultores digamos, que tienen la tenencia de las tierras puedan, digamos, ser parte del grupo como aportantes de las tierras y los empresarios privados como garantes, canalizadores de los recursos y nosotros como gobierno también con nuestros pequeños fondos. Entonces hay un clima bastante favorable, digamos, en la región. Y por supuesto hay grandes expectativas de los agricultores. Lo más importante es que se ha logrado despertar el interés de los pequeños agricultores que ya tienen una mentalidad más empresarial que el Estado no les va a seguir regalando, y solamente dependería de nosotros cómo articulamos. Creo que la buena noticia que nos trajo Nano en cuanto a los fondos de ranking son muy alentadores para nosotros, y la escala que podría exigir los fondos que estamos, digamos, en condiciones de juntar el grupo y formalizar básicamente en estas alianzas público-privadas para los siguientes pasos. Gracias, Luis. Nano, creo que hace un par de semanas, no sé, cuando conversábamos sobre estos temas también, conjuntamente con Gustavo, indicábamos, y lo que has destacado tú, que efectivamente hay una diferencia entre Brasil, Indonesia y lo que es Perú, ¿no? Y cómo trabajar ese tipo de estrategias con pequeños productores. Pero a la vez hay otra, digamos, a un nivel de diferencia, porque yo decía muy brevemente que nuestros fondos de largo plazo, las agentes que manejan recursos de largo plazo acá, como las compañías de seguros, los fondos de pensiones, tienen un exceso de liquidez justo para largo plazo, porque ellos buscan inversiones de largo plazo. Incluso la asociación de AFP presiona al gobierno para que el Banco Central les deje colocar más plata afuera, porque hay un límite, porque no encuentran proyectos. Pero a veces eso tiene que ver que un poco los supuestos sobre como la iniciativa de Green Fund, como otras, asumen que los proyectos están esperándolos, haciendo fila para que lleguen las colocaciones, y como conversábamos, hay un puente roto ahí que vincula una necesidad y una demanda efectiva por financiamiento. Entonces, eso origina dos preguntas. Si el problema no es la falta de liquidez, sino el perfil de riesgo de las inversiones, ¿en qué medida hay flexibilidad de Green Fund u otras iniciativas para justamente poner los recursos ahí un poco, ¿no? En mecanismos de cobertura que ayuden a animar al sector privado? Y en segundo lugar, como hay este puente inexistente, digamos, ¿en qué medida los recursos para preinversión, porque como bien has dicho, hay que pensar otras modalidades o modelos de negocio? Mucho ha destacado que se está pensando cómo articular los pequeños con las empresas, etc. Pero eso requiere costos de arranque. Y nuestra percepción es que hay muchas iniciativas, incluso el moribundo Agrobanco, creo que han dicho ya casi todos, o sea, que probablemente se liquide, o sea, es una pena, pero porque creemos que todavía tenía espacio para mejorar. Entonces, ¿qué hacer en esa parte, o cómo entonces cerrar esa brecha? Porque si no, va a pasar como Agrobanco tenía 50 millones de dólares de FD parqueados, tenía otro fondo de Global Canopy que fueron colocados para San Martín, que ahora no se sabe qué va a pasar, y todos esos proyectos fueron diseñados sin la parte de inversión, o asumiendo que una mano invisible iba a hacer que aparezca una demanda. ¿Qué comentario, por favor? Sí, yo creo que es una pregunta muy importante, ¿no? Porque en general lo que se ve exactamente es para los fondos de pensiones, para inversionistas más comerciales, lo que falta son proyectos invertidos, ¿no? En el sentido que hay
suficiente seguridad que hay un proyecto de escala y que hay un proyecto que pueda repagar y dar rendimiento, porque obviamente todo el mundo que tiene sus, digamos, a un lado queremos que los fondos de pensiones tomen más riesgo, al otro lado sí queremos mantener nuestras pensiones. Entonces, si los fondos de pensiones regresan a nosotros diciendo, bueno, hemos hecho fantásticas inversiones en Ucayali y en San Martín, pero lastimosamente no nos repagan, entonces no les vamos a dar su pensión, tampoco no vamos a estar muy entusiasmados sobre esta estrategia, ¿no? Entonces, la cosa es cómo, digamos, acelerar todo el desarrollo de los proyectos, ¿no? Y lo que yo creo que es muy importante es, y me gusta mucho lo que Luis estaba diciendo, es involucrar al sector privado en una fase, digamos, mucho más al inicio, ¿no? Y ver qué instrumentos necesitan ellos para poder ser involucrados. Y lo que hay muchas cosas, y no sé, tal vez es interesante escuchar también las experiencias de ustedes aquí, que el sector privado habla otro lenguaje que el gobierno y muchas veces también que ONGs, ¿no? Entonces tú necesitas algún mecanismo y tú mostraste un mecanismo que combine eso y que ese puente roto, ¿no? Que ahí hay un puente, pero ahí todos deben estar involucrados. Ahí necesitas el sector privado, necesitas el sector civil y necesitas digamos, el gobierno, trabajar juntos, ver dónde están bueno, los cuellos de botella para llegar a proyectos que se pueden invertir. Y lo que yo veo es que las grandes empresas que están comprando los productos como cacao, como café, o que están viviendo del turismo como las cadenas hoteleras más grandes, que ellos, y se ha visto en otras partes del mundo, que ellos se involucran y digamos, toman más responsabilidad también para la deforestación, ¿no? Porque no pueden decir, bueno, nosotros compramos el cacao, café y no nos problema de dónde viene, pero esos tiempos ya no existen, ¿no? Los consumidores en Europa, en Estados Unidos, quieren saber de dónde viene, de dónde proviene el producto y cómo está producido, y si está producido relacionado a la deforestación, o si está, en el caso del cacao en África, si está producido con maniobra de niños, ya no quieren estar involucrados. Entonces, esas compañías necesitan tener mucho más conocimiento de los pequeños agricultores. Y ese conocimiento se puede utilizar para proveerles con servicios y con crédito, porque ellos saben cuáles son los buenos productores, cuáles hacen inversiones, cuáles no están mejorando y tienen la ambición de mejorar su productividad. Entonces, estas compañías, como lo que en La Palma de Certero, yo creo que tú me mencionaste, uno de los compañías del Grupo Romero ha dicho, queremos, ¿no? María Chica, que ya no queremos, o queremos contribuir a que ya no hay deforestación. Yo creo, bueno, yo conozco una empresa que se llama Machu Picchu, ¿no? Yo creo que ellos producen 75% del chocolate en el Perú y son grandes compradores. Tendrían que tomar responsabilidad para de dónde viene y mejorar la productividad de esos agricultores, porque eso también es en su propio interés, ¿no? Entonces, combinar eso, yo creo que, porque el problema es cómo llegar al pequeño agricultor, y yo creo que esas empresas tienen la capacidad de hacerlo, tienen el interés de hacerlo, y entonces necesitan dos cosas: necesitan fondos para, digamos, desarrollar ese tipo de proyectos, ¿no? Yo creo que la cooperación internacional, ahí hay fondos disponibles, tal vez ya en los convenios que existen, y necesitan reducir el riesgo de crédito, ¿no? Y lo que está mencionando, los mecanismos que tiene, que va a tener San Martín, que ya tiene Ucayali, utilizando parte de esas recaudaciones de petróleo, gas o otras fuentes, y ponerles como fondos de garantía. Eso también podría ayudar a, digamos, reducir los riesgos para el sector privado y para que puedan entrar en esta área, ¿no? Pero se necesita hacerla en conjunto. Entonces, hemos hablado mucho en el plano anterior de la institucionalidad. Yo creo que ahí se necesita cómo la institucionalidad o cómo una organización viene juntos, donde están con
digamos, metas concretas donde está el sector privado, y el sector privado no en su abstracto, pero las empresas que tienen interés en esas regiones, que están beneficiándose de la producción de esas regiones, de las regiones de los pequeños agricultores, que eso están ahí, toma su responsabilidad también, porque eso también es su propio interés, y que está el Estado con el MAC y pensando cómo involucrarlos más y cómo, digamos, atraer más financiamiento. Una pequeña repregunta, lo habíamos conversado también, ¿en qué medida los proveedores, las empresas proveedores grandes como Yain, Yara, pueden ser también actores clave en ese tema? No, yo creo que son claves, ¿no? Yo sé cuando en mi función anterior como gerente general del Banco de Desarrollo Holandés financiamos un proyecto en los Filipinas, financiando a los proveedores de los insumos para que ellos lleguen y dan crédito a los pequeños productores, pero ahí se ha encontrado una forma para reducir este riesgo del crédito, porque ellos sí quieren, dicen, nuestra función principal no es otorgar crédito, pero sí porque estamos proveyendo los insumos, sabemos mucho de los diferentes agricultores, entonces sí podemos utilizar nuestra logística, nuestros canales también para proveer crédito a los mismos clientes de ellos, lo que también les conviene porque ahí pueden vender más, ¿no? Ok, gracias, Nana. Ahora vamos a pasar a las preguntas del público. Aquí tenemos otro. Vamos a... Muy interesante las presentaciones de los panelistas. Tenemos todavía tiempo suficiente para una serie de preguntas y abrimos el espacio. El que quiera hacer una pregunta levanta la mano e inmediatamente le acercamos el micrófono. ¿Venga? ¿Bastantes? Bueno, por allá. Ya tenemos un primero por allá. Muchas gracias por la intervención. Una pregunta relativamente corta. No entendí muy bien, en las inversiones que están buscando, ¿es de segundo piso o más inversiones directas en empresas o proyectos? Eso no me quedó muy claro. Y también entendemos, creo, todos que trabajan en ese sector, ¿no? Los grandes retos que significa para llegar a proyectos, digamos, de ese tamaño, ¿no? Cacao, café. ¿Y cuál es la estrategia más prometedora hasta ahora? ¿Con quiénes se podría trabajar a ese nivel? ¿Son las microfinancieras? Ahí, ¿cuál es el paso de innovación que tenemos que dar y quiénes son los socios que nos pueden ayudar en el campo para llegar a encontrar modelos que pueden trabajar directamente con los pequeños agricultores? Excelente. 4 preguntas, pero bien concretas. Está bien, no era una tan sencilla. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Gracias, Patricia. buenos días con todos. Era una consulta más para Nano sobre las líneas que ha sugerido para poder estar involucrados con Andrew. Mencionó que, por ejemplo, Andrew selecciona jurisdicciones primero, que cumplan una serie de requisitos. Por ejemplo, que tengan un plan o una propuesta para reducir deforestación y tengan programas integrales, no proyectos a pequeña escala para una agricultura bajo ese enfoque. Entonces, entiendo que también ustedes hacen un proceso de evaluación o de revisión de esas políticas de cada jurisdicción antes de decidir entrar a invertir. Una vez que una jurisdicción pasa esa evaluación, ¿cuáles son los procedimientos o cómo han trabajado, por ejemplo, en Indonesia o en otros países para lograr ya proponer o invertir en proyectos específicos, ¿no? Lo hacen a través, por ejemplo, de lo que sería un financiamiento acá en Perú de COFIDE o es otro mecanismo que utilizan, porque entiendo que no financian directamente a pequeños productores, sino es a una plataforma mayor, ¿no? Ok, tenemos una tercera pregunta y procedemos luego en esta primera ronda a las respuestas. Como entiendo, Andrew está trabajando a nivel jurisdiccional y hay unos criterios para jurisdicciones y mi pregunta es, las jurisdicciones donde ha buscado qué son los desafíos o los retos más obvios o más adelante que han encontrado y qué puede hacer las jurisdicciones para mejorar su posición para recibir inversiones de fondos como Andrew y otros. Muchísimas gracias. Bueno,
muchas van dirigidas, o la mayoría a Nano, pero inclusive pero aprovechemos que lo tenemos acá, pero igual los compañeros panelistas podrían ampliar respecto a Nano. Este es el actor ahora. Había muchas preguntas. Entonces, el primero es, lo que busca el fondo son empresas, ¿no?, que están produciendo y que están invirtiendo y que están trabajando con los pequeños productores, ¿no? Parte pueden tener sus propias plantaciones o sus propias actividades productivas, y parte de lo que se ve generar también se proveen de pequeños productores. Entonces, la compañía que pueda recibir los fondos de inversión o el préstamo de Green tiene que tener también ellos mismos un plan en el área donde están activas, un Landscape Protection Plan, ¿no? O sea, un plan de protección de los bosques y cómo van a formular sus metas, ¿no? También les requerimos que toman digamos, responsabilidad por una parte de conservación de bosques, ¿no? Entonces puede ser que una compañía está localizada en las zonas de amortiguamiento de una reserva nacional, y que ellos por eso pueden evitar y pueden controlar parte de la zona, digamos, de protección, que no hay inversiones y que no hay deforestación ahí. También el fondo puede trabajar con entidades financieras para financiar pequeñas empresas. Ahí es muy importante, obviamente, todo el monitoreo que deben ser capaces de hacerlo para controlar si sus clientes, sus pequeños productores no están deforestando, ¿no? Entonces puede ser un requerimiento muy duro, ¿no? Hay, digamos, hay lineamientos y lo que se llaman guidelines del Banco Mundial en referencia a la parte social y la parte ambiental. Esas entidades financieras, pero también las compañías tienen que cumplir con esos requerimientos. Pues no están, no cualquier empresa ya está, digamos, en condiciones de hacer eso. La otra es qué jurisdicciones. Bueno, en práctica, en la práctica funciona al revés, entonces, porque si hacemos mucho trabajo para definir las jurisdicciones y al final no hay inversión, no hay empresas ahí, se está haciendo mucho trabajo que al final no llega a ningún resultado. Entonces, lo que en la práctica está pasando, digamos, recién hemos iniciado, entonces no hay, tenemos que comprobar todo eso todavía, entonces las ambiciones son altas y los retos son fuertes, pero recién estamos iniciando estamos ayudando a las primeras empresas para ver si podemos invertir en ellos. Entonces estamos buscando jurisdicciones donde hay demanda que cumple con los criterios del fondo, y si está claro que esa demanda hay, si hay empresas, ahí se hacen todo el proceso de jurisdicción. Obviamente de antemano ya más o menos se necesita tener indicaciones que estas jurisdicciones están cumpliendo, ¿no? El ejemplo es que en este momento estamos viendo una empresa de cacao en Ecuador. Ecuador todavía no está en jurisdicción, pero porque esta empresa parece interesante, parece cumplir, ahora estamos viendo si se podría hacer digamos, una evaluación de la jurisdicción. El reto más grande de la jurisdicción es, bueno, primero que se necesita, y eso en algunas regiones es un reto, en otros ya está hecho, que se necesita un plan muy concreto con metas muy concretas, ¿no? Porque si no hay metas no se pueden evaluar. Y el segundo, que es un reto más grande aún, es llegar a las metas y los puntos en el tiempo para cumplir con las metas, ¿no? Porque, y la implementación. Porque lo que veo que, por ejemplo, en el caso de Perú hay mucha legislación, creo que está muy bueno, pero el problema es la implementación, ¿no? Cómo guardar las reservas naturales, como en el caso de Cordillera Sur, crear que no hay invasiones y de verdad proteger el bosque, ese es, y tener los recursos para hacer eso, ese es el segundo paso, ¿no? Pero eso también es muy importante.
contesté tus preguntas. ¿Los estudios también? Y también están satisfechos los Patricia también. Ok, perfecto. ¿Alguien del panel que quiera ampliar? Procedemos a la segunda ronda de preguntas también. ¿Listo? Ok, todavía tenemos tiempo. Aprovechen, como decía Víctor, que tenemos excelentes panelistas para hacer sus consultas en la parte financiera. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta? Gustavo. Fabiola. Por allá te van a llevar el micrófono. Por lo que han planteado no solo los dos representantes de gobiernos regionales ahora, sino los anteriores también, y en general la problemática que tienen gobiernos regionales, muchas veces el tema de institucionalidad, pero ahora plantean temas concretos en la legislación, que no les permiten escalar o recibir recursos, qué sé yo. El gobierno nacional ha abierto un mecanismo que es el tema de los GORES ejecutivos. Yo he estado como en 2 o 3 GORES y la verdad es que este tipo de cosas casi nunca se plantean. O mejor dicho, en las agendas que yo he visto en todos los temas, no se plantean. Se plantea el tema del financiamiento para la escuela, para la carretera, pero propuestas integrales donde los gobiernos regionales digan, oye, esta es una reforma estructural que necesitamos y lo planteen ahí, creo que todavía no se está haciendo. Entonces, ¿qué mecanismos tienen entre los propios gobiernos regionales para poder tener este tipo de discusiones y llevarle al Ejecutivo una propuesta más integral? Porque de repente no hay, y eso es algo que se podría utilizar, ¿no? Porque lo mismo le pasa a Piura que le pasa a Moquegua, le pasa a Amazonas. Cayal y San Martín tienen una excepción particular, ¿no? Y lo he planteado, pero igual hay una problemática de fondo. Entonces, ¿cómo los propios gobiernos regionales pueden articular una propuesta más integral, no solo a nivel de CIAM, sino en general? Esta es una problemática de autoridad subnacional. Correcto, gracias Fabiola. Luis, y creo que Luis y Ronald. Creo que esa sea una pregunta directo al hígado. No, gracias Fabiola. Sí, efectivamente, cuando mencioné hace un rato las problemáticas, también me olvidé referir un poco al tema normativo en el país. Por ejemplo, nosotros somos creyentes que la inversión pública no es suficiente para lograr